Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Y entre otras noticias, les contamos que unos 1.300 expositores nacionales e internacionales participarán de la Feria Internacional de Cochabamba, que hoy abre sus puertas al público. Durante el evento, que durará hasta el 5 de mayo, se espera llegar a los 380 visitas. El presidente de la FEICOBOL, Carlos Flores, explicó que el evento contará con la presencia de 320 delegaciones de 28 países, quienes expondrán vehículos, alimentos, textiles, servicios, maquinaria, muebles, bebidas, equipos informáticos y artesanías. El ejecutivo señaló que los países que estarán presentes en la feria provienen de América, Asia, Europa y África. Algunos países que no estaban ahora se incorporan y otros regresarán a la feria, como Estados Unidos después de 7 años. Participan por primera vez China, Eslovenia, África, tal vez en números reducidos, pero están. Se informó que el 2 y 3 de mayo se realizará la rueda de negocios en la que se esperan inversiones de comercio y al menos intenciones de por más de 55 millones de dólares. Entre otras noticias, el transporte pesado de Bolivia bloquea todo el eje central del país. Fracasó el diálogo entre el gobierno y el transporte pesado, que protesta contra la ley financiera y que desde hace 3 días mantiene un bloqueo en Potosí, Sucre y Santa Cruz. El sector a partir de hoy radicalizará la medida con la instalación de puntos de bloqueos en La Paz y Cochabamba. Además, se radicalizará la medida en la región oriental, en la zona del norte integrado. El sector rechaza la norma que reduce el crédito fiscal de las facturas por la compra de combustible en 30%, reconociendo solo el 70%. El jueves hubo el acercamiento con el gobierno, pero no se tuvieron resultados favorables, indicaron dirigentes del sector. Con la reducción del crédito fiscal se estima ahorrar 56 millones de dólares durante esta gestión, lo que representa el 5,6% del presupuesto destinado a la subvención a los carburantes para el 2013. El presidente de la Coordinadora Nacional del Transporte Pesado, Edgar Poquechoque, señaló que tras la negativa del gobierno a escuchar sus peticiones, el sector determinó bloquear las rutas de ingreso del departamento de La Paz y Cochabamba y Santa Cruz. Con más información, aprenden a 3 religiosos por robo de joyas a la Virgen de Copacabana. La Comisión de Fiscales, a cargo de las investigaciones del robo de las joyas de la Virgen de Copacabana, determinó ayer la aprehensión de 6 personas presuntamente relacionadas con el hecho delictivo. 3 de los aprehendidos son religiosos católicos. Según los reportes radiales desde Copacabana, los 6 sospechosos habrían tenido contradicciones en sus declaraciones ante las investigaciones, razón por la cual se determinó que se los traslade a las celdas de la policía del municipio paceño de Copacabana, donde aguardarán la imputación para posteriormente ser remitidos ante la autoridad jurisdiccional. Los 6 aprehendidos serían el hermano Lorenzo Valberti, religioso europeo, el párroco del santuario de Copacabana, Elvio Frías, el padre René Vargas, guardián de la basílica, el sacristán de la iglesia, a un policía de apellido Maldonado y el portero de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, quienes permanecerán en las celdas policiales. Más noticias en Bolivia News. Aprueban en su estación en grande y detalle la ley de armas. La Comisión de Defensa del Senado aprobó el proyecto de ley de armas, instrumento legal que permitirá regular la tenencia, manejo, fabricación y clasificación de armas, explosivos y otros. El presidente de la comisión, René Martínez del MAS, señaló ayer que la aprobación de este proyecto de ley se da luego de que se llegaran a los consensos suficientes con los ministerios de Gobierno y de Defensa para lograr un proyecto de ley integral y cualificada para sus fines. Entre una de las particularidades de este proyecto de ley se encuentra la tenencia de un arma que podrá ser solicitada por aquella persona o autoridad que se crea amenazada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos.
Y entre otras noticias les contamos que directores civiles asumirán la dirección de las cárceles en Bolivia. Por las constantes quejas contra efectivos de la policía en los centros carcelarios, el director del régimen penitenciario, Ramiro Llanos, determinó realizar una convocatoria a la sociedad civil para la designación de directores de las cárceles del país. Esta designación se realizará principalmente en las cárceles de máxima seguridad y del eje troncal del país, donde existieron varias quejas por la falta de control, sobre todo del ingreso de objetos prohibidos, además de salidas e ingresos irregulares en horarios nocturnos. Se sacará una resolución en ese sentido para nombrar una especie de directores civiles en Chonchocoro, Calauma y en Santa Cruz, en Palmasola. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.92. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El piloto boliviano Juan Carlos Chavo Salvatierra ratificó que atraviesa un excelente momento deportivo al ganar hoy en su categoría en el Rally de Qatar, el segundo triunfo del mes en África después de vencer en Abu Dhabi. Contento con mi resultado final del Campeonato Mundial del Rally Cross Country Qatar, quinto en la general y primero en la categoría más 450 cilindradas. Escribió un tuit Chavo Salvatierra desde Qatar. El ministro de Culturas, Pablo César Grux, destacó el éxito del piloto boliviano. Felicidades, Chavo. Estamos muy orgullosos por tu participación, escribió un tuit. Gracias, vamos a seguir trabajando por más, respondió Salvatierra, quien retornará el domingo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Chavo Salvatierra recibió asistencia técnica del equipo Jolly Racing y aprovechó el desierto africano para probar su nueva moto Honda. El español Jordi Aracarón es jefe del equipo Jolly Racing. Salvatierra el año pasado terminó en el puesto 12 de la clasificación general del Rally de Qatar. Ahora ratificó la fama de haber ganado el Rally de Abu Dhabi y es uno de los candidatos a ganar este año el Campeonato Mundial del grupo Superproducción de Motos. Y entre otras noticias del deporte, la boxeadora Jennifer Salinas anuncia su pelea por el título mundial. La púgil boliviana Jennifer Salinas anunció que este domingo dará toda la información sobre su pelea por el título mundial de la categoría pluma. La reina boliviana podría enfrentar a una notable campeona por el título dependiendo de cuál organización elija para disputarlo. Salinas además donó material deportivo para la Asociación Departamental de Boxeo, valuado en $3.500 y prometió realizar más donaciones en su próxima visita a nuestra ciudad, pautada para el mes de junio. La boxeadora desarrolló su carrera en Estados Unidos, orgullosamente expresa su origen boliviano. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden también de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV. Así nosotros podremos enviarles toda nuestra programación totalmente gratis. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.